vamos a ver al profeta Oseas, que significa salvación o liberación. El profeta Oseas era hijo de Beeri, según él mismo lo dice en el capítulo 1, versículo 1. Su ministerio está datado aproximadamente en el 750 a.C. Él mismo nos ubica que había 4 reyes en el sur: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y Jeroboam II en el reino del norte, según también lo que él nos comenta en el capítulo 1, verso 1. Vamos a ver lo que decíamos y ya comentábamos ahorita al inicio, que él es contemporáneo del profeta Miqueas. El propósito de esta profecía fue que Dios manda esta última voz al reino del norte antes de su destrucción, del juicio ya emitido. Fue un intento de gracia de parte de Dios de rescatar a personas de manera individual entre toda la nación que ya se encontraba sentenciada. Este mensaje de juicio para el reino del norte se cumple pocos años después. El mensaje central de esta profecía se encuentra en Oseas capítulo 6, verso 1, que dice: volvamos a Jehová. La palabra volver aparece por lo menos 15 veces en este libro. Entonces, con su mensaje central, la idea principal al pueblo era: volvamos a Jehová. ¿Qué consideraciones especiales podemos hacer con respecto a este profeta? Oseas llama al reino del norte por varios nombres. Uno de ellos, Israel, otro, Efraín, y también Samaria. Israel, naturalmente, es la designación usual para el reino del norte. Samaria era la capital del reino y su nombre también va a simbolizar a toda la nación. Efraín también se usa porque la tribu con este nombre era la más poderosa de las tribus en el reino del norte. Oseas no ejerció su ministerio en tiempos placenteros. Israel estaba en una situación espiritual y moral tan mala que no tenía comparación. Políticamente no estaba mejor. Después de la muerte de Jeroboam II, tanto los asesinatos como las intrigas fueron cosa común en la política de Israel. Tan es así que de los últimos 6 reyes en el trono, solo uno muere por causa natural. Todos los demás se encuentran eliminados por asesinatos. Moral y espiritualmente también el pueblo estaba totalmente contaminado. La sangre se derramaba como agua corriente. El adulterio queda consagrado como un acto religioso. Los que destacaban en rango destacaban también en disolución. El pueblo y el rey vivían en libertinaje. El profeta le llama el alcoholizado rey. ¿Por qué? Porque se unía tanto a libres pensadores como a todo el pueblo para compartir con ellos tanto los vicios como la corrupción. Entonces vemos cómo todos estos pecados se habían extendido por todo el reino, incluso aquellos lugares que habían sido sagrados en el pasado por revelaciones de Dios, como lugares como Betel, Gilgal, Mizpa, Siquem, ahora se habían convertido en escenas de corrupción y de pecado. La nación entonces había degenerado tanto moral como espiritualmente, hasta el punto de que eran muy parecidos a todas las naciones que Josué había expulsado de esa tierra. Oseas entonces fue enviado
como el último profeta de Dios a esta situación, a este reino del norte. El bosquejo del libro se va a encontrar dividido en dos grandes partes. La primera, la esposa infiel, capítulos 1 al 3, y el pueblo infiel, capítulos 4 al 14. En resumen, la primera parte del bosquejo, llamada la esposa infiel, se trata de una analogía. La analogía es un término que indica una relación de semejanza entre cosas diferentes. Entonces vamos a ver cómo la situación familiar del profeta va a ser la base del mensaje a Israel. Los tiempos extremos demandan a veces métodos extremos o inusitados. La nación de Israel había oído las palabras de muchos profetas de Dios, pero los mensajes de estos portavoces de Dios habían caído en oídos insensibles. Por ello, Dios escogió emplear sin un abordamiento más bien extremo para captar la atención de su pueblo. Dios decide usar al profeta y a su familia como una lección práctica para Israel. La familia de Oseas, más específicamente la relación de Oseas con su mujer, vendría a ser una ilustración del amor que Dios para con Israel. Oseas amaría a su mujer aunque ella le sería infiel, así como Dios amaba a Israel aunque su pueblo le había sido totalmente infiel. La primera palabra que le vino a Oseas de parte de Dios fue algo extraño. Dios le manda que se case con una mujer que resultaría infiel en su relación matrimonial. El término mujer fornicaria, que se usa en el capítulo 1, verso 2, sugiere intensamente que Gomer era culpable de inmoralidad sexual aún antes del matrimonio. La imagen de la prostitución es empleada por Oseas a lo largo de todo su mensaje. Era un tema totalmente recurrente de la nación de Israel en su relación con Dios. Vamos a ver que de esta relación nacen 3 hijos. Estos reciben nombres que dirían algo acerca también de la relación de Dios con Israel. El primogénito fue llamado Jezreel, nombre que significa juicio, Dios esparce. El segundo, una hija llamada Lo-Ruama, que significa no compadecida. El tercero, Lo-Ami, que significa no pueblo mío, dando a entender que Dios se estaba alejando del pueblo de Israel. También encontramos que son dados nuevos nombres posteriormente en la profecía también a estos 3 hijos para hablar de una futura relación de restauración de Dios con su pueblo. Y entonces a Jezreel se le llama congregados, a Ami significa mi pueblo y Ruama compadecida. Hay cierta evidencia de que aunque el primer hijo era claramente de Oseas, los otros 2 quizás no fueron engendrados por él. Evidentemente, Gomer se cansó del matrimonio y abandonó a Oseas, volviéndose a su vida de inmoralidad. Durante un tiempo, Gomer vivió, llamémosle, la buena vida, de abundancia material, de prosperidad. Evidentemente, durante esta época, Oseas también contribuyó con el sostenimiento de su esposa, esta esposa descarriada. Esto, por supuesto, sería un paralelismo preciso de lo que Dios había hecho por Israel.
prosperándola de tal manera durante el reinado de Jeroboam II, tanto económica como políticamente, a pesar de que el pueblo estaba profundamente involucrado con la idolatría. Obviamente, esta buena vida de Gomer tuvo un terrible final. Terminó en una subasta, vendida como una esclava. Dios mandó entonces a Oseas que fuese y comprase a su mujer y la restaurase como esposa suya, en el capítulo 3, lo cual hizo, de modo que Gomer fue comprada y restaurada como la mujer del profeta. Esta experiencia en la vida de Oseas fue ideada para mostrarle a Israel cuán profundo e inmutable era el amor de Dios y serviría de base para el ministerio de la predicación de Oseas. La segunda división, llamada el pueblo infiel, de los capítulos 4 al 14, encontramos que la nación de Israel, el reino del norte, había abandonado a su marido, yéndose en pos de otros dioses y cometiendo adulterio espiritual. El hecho de abandonar al Señor había engendrado una multitud de pecados que son mencionados por Oseas, como la infidelidad, la blasfemia, engaño, homicidio, robo, adulterio, rebelión, idolatría, desobediencia, soberbia, terquedad y participación en el espiritismo. Oseas observa que los líderes que debieron haber ofrecido una buena guía al pueblo eran tan pecadores como el pueblo mismo. Entonces, ¿qué había faltado? Nos relata el capítulo 4. Había faltado este conocimiento de Dios, explicando de alguna manera el adulterio de la nación. Había entonces falsos sacerdotes, falsos profetas, había inmoralidad. Los israelitas habían oído la advertencia de Dios una y otra vez. Su falta de respuesta los había endurecido tanto que no querían arrepentirse. Nos relata el capítulo 5, lo que significa que el juicio era seguro de parte de Dios. Sin embargo, aunque no había esperanza para la nación, eso no quería decir que las personas en forma individual no pudieran volverse al verdadero Dios y reconciliarse con Él. Vamos a ver, en el capítulo 8 nos relata el juicio y el castigo de Israel. En el capítulo 8, verso 7 dice, porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará permítanme, hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. En el capítulo 9, verso 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Capítulo 13, verso 16. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encinta serán abiertas. Vemos entonces aquí cómo Dios da este juicio, este castigo por actitudes de su pueblo. No iba a haber cosecha, habían llegado a un grado bajísimo en corrupción política, espiritual, y la capital y todo el reino iba a ser asolado, incluyendo a los más vulnerables como niños y mujeres. Vemos entonces cómo Dios iba a restaurar
a Israel en el capítulo 14. Israel entonces, como hemos visto hasta ahorita, identificada como esa esposa adúltera, como esa esposa terrenal, va a ser convertida en esta bendición de Dios para su pueblo, en su iglesia. Y entonces encontramos a la iglesia como esa virgen desposada con un solo esposo, como nos lo relata 2 Corintios 11, y también esa esposa celestial del Cordero en Apocalipsis 19:7. Hasta aquí terminaríamos el comentario de Oseas.